بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, beneficioso para nuestro din, beneficioso para nuestro dunya y beneficioso para nuestro akhirah. Que nos conceda a su vez el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que nos permita seguir aumentando nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una breve transmisión más de sobre la explicación o una clase más de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. En estas últimas clases hemos venido hablando de los errores comunes en la oración, errores que suelen cometer las personas al realizar la oración. Esta es nuestra tercera clase sobre el mismo tema, ¿sí? Entre estos errores anteriormente hemos hablado sobre pronunciar la intención en voz alta, siendo que la intención se formula en el corazón, como ya lo hemos explicado anteriormente. Habíamos mencionado también el hecho de que algunas personas cuando entran a la mezquita lo hacen de manera apresurada, inician su oración pronunciando el takbiratul ihram, tan apresurados a tal punto que lo hacen casi inclinados para el rukú. Habíamos mencionado también que entre los errores está el apresurarse para ir a la mezquita o el apresurarse para alcanzar al imam antes de perder la raka, ¿sí? Que esos claramente son errores que se cometen en la oración. Como entre los errores también estaba el no enderezar las filas. El profeta sallallahu alayhi wa sallam aconsejó enderezar las filas, el cruzar los dedos cuando se hace la oración o cuando uno se dirige a la mezquita. Y cuando hablamos de cruzar los dedos también hablamos de lo que llamamos tronar los dedos, o como se dice aquí también en Perú, el sacar conejos, ¿sí? Hay personas que mientras están rezando están haciendo esto y eso tampoco se hace en la oración. Son otros de los errores. En la clase, esto fue en la primera clase, y en la clase anterior mencionamos que entre estos errores también está el hecho de no embellecerse para la oración, siendo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena a los orantes que cuando acudan a la mezquita se embellezcan. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Embellezcanse al acudir a las mezquitas, ¿sí? Otro de los errores era apoyarse en los muros o en las paredes mientras está realizando la oración. Y esto mencionamos también que de hecho es uno de los invalidantes de la oración, ya que uno de los pilares de la oración es realizar el salat estando de pie si se puede hacerlo, ¿sí? Otro de los errores es levantar la mirada al cielo. También lo indicamos, ya que la mirada debe estar dirigida al punto de postración. Otro de los errores, y que de hecho es también una innovación, es que cuando el imam dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, solo a ti adoramos y solo de ti imploramos ayuda, algunos orantes dicen Ista'anna billah, suplicamos la ayuda de Allah, y eso es una innovación, ¿sí? Entonces, en este punto nos detuvimos la clase anterior. El día de hoy nos toca seguir hablando de los
de otros errores más que se cometen durante la oración. Entre estos errores tenemos, por ejemplo, el hecho de que algunas personas que llegaron tarde a la oración esperan que el imam se levante del suyud o del tashahhud, ¿sí?, cuando lo que está legislado para aquel que llega retrasado a la oración es que se una al imam en cualquier posición en la que se encuentre. ¿Por qué? Porque eso está implícito en las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dice: lo que alcancen de la oración, récenlo, y lo que perdieron, complétenlo. Entonces hay personas que llegan a la oración cuando el imam está en el suyud o cuando está en el primer tashahhud, es decir, en el tashahhud de la segunda raka, y en vez de unirse al imam en esa posición, esperan que el imam se levante hacia la tercera raka. Y ya cuando el imam está de pie para la tercera raka, recién en ese instante algunas personas se unen a la oración. Eso es un error que se comete por algunas personas. No se debe hacer eso. Si una persona llega y encuentra que el imam está en el suyud, pues debe empezar su oración diciendo Allahu Akbar y luego unirse al imam, sea la posición en la que se encuentre, ya sea el suyud, ya sea el tashahhud o cualquier posición en la que se encuentre, ¿sí? Otro de los errores comunes en la oración, o podemos decir también otro de los errores que anulan la oración, ¿sí? En este caso, un error que puede anular la oración. Y en este caso es el no postrarse sobre los 7 miembros. Recordemos que uno de los pilares de la oración es realizar la postración sobre 7 miembros. Y ya hemos explicado anterior cuáles son estos 7 miembros. Son las 2 manos, las 2 rodillas, los 2 pies y el rostro. Y cuando decimos el rostro incluye la frente y la nariz. Si una persona apoya solo su frente, está mal. Y si apoya solo su nariz, también está mal. Debe apoyar el rostro completo. Esta parte, la frente y la nariz, ¿sí? Entonces, otro de los errores en la oración, y que de hecho es un error que anula o invalida la oración, es el no realizar la postración, no realizar el suyud sobre estos 7 miembros. Recordemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: me ha sido ordenado que me prosterne sobre 7 huesos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: me ha sido ordenado que me prosterne sobre 7 huesos. ¿Sí? En otras narraciones sobre 7 partes, ¿sí? La frente, y señaló su nariz, ¿sí? Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la frente y señaló su nariz. Es decir, esto debe poner en el suelo. Si este es el suelo, debo apoyar la frente y la nariz. La frente y la nariz. No solo la frente, no solo la nariz. Debo apoyar ambas, la frente y la nariz, que forman parte del rostro. Las manos, continuó el profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos a repetir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: me ha sido ordenado postrarme sobre 7 partes, sobre 7 huesos, la frente y la nariz, ¿sí? Y señalando su nariz, las manos, las rodillas y los dedos de los pies. Y este hadith es un hadith sahih que está en la enciclopedia del imam al-Bukhari y la enciclopedia del imam Muslim, ¿sí? Es un hadith sahih. Algunas personas cuando se postran levantan sus pies del suelo. Unas personas están postradas y digamos, y eso se ve bastante en la mezquita. A veces uno pasa en las mezquitas y una persona está postrada y puede que le esté picando el pie derecho y con el izquierdo se lo está rascando, por ejemplo. O por algún otro motivo está jugando con sus pies o está distraído con sus pies y ambos pies no están puestos en el suelo. Esto
hermanos y hermanas, es un invalidante de la oración, ¿sí? Es un invalidante de la oración. Si el suyud no está sobre 7 partes, el suyud es inválido. Y si el suyud es inválido, la oración es inválida, ¿sí? Entonces algunas personas, repito, cuando se postran, levantan sus pies del suelo o colocan uno sobre el otro, y algunas otras personas no pegan su nariz cuando están postrados, y esto también invalida, ¿sí? O algunas otras personas no pegan su frente, solamente pegan la nariz, y esto también invalida o anula la oración, ¿sí? Otro de los errores en el salat, y que también tiene que ver con el suyud, es el hecho de que algunas personas durante la postración pegan los antebrazos al suelo, ¿sí? Pegan los antebrazos al suelo, y esto no se debe hacer. Esto no se debe hacer. Lo que debe pegar al suelo son únicamente las manos, el rostro, las rodillas y los pies. No se debe pegar otra parte del cuerpo, ¿sí? En particular, muchas personas cuando se postran están pegando totalmente los antebrazos, están pegándolos al suelo, ¿sí? Y esto es algo que prohibió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues él sallallahu alaihi wasallam dijo: colóquense en una buena postura durante la postración, durante la prosternación, durante el suyud. Colóquense con una buena postura o en una buena postura, ¿sí? Y dijo a continuación: y que ninguno de ustedes extienda los brazos como lo hacen los perros. Los perros, cuando están echados, dejan caer todos lo que en este caso para nosotros serían los antebrazos. Ellos están echados así, ¿no? Nosotros no. Nosotros, cuando vamos a realizar la postración, tomamos una buena postura, ponemos nuestras manos a la altura de los hombros, ¿sí? Colocamos nuestra frente y levantamos los brazos. Esa es la manera en la que uno debe postrarse. Recuerden que, como les he dicho, voy a hacer un video también donde vamos a graficar cómo se realiza la oración. Ese video lo tenemos pendiente también, tenemos que hacerlo para graficar todo esto que nosotros estamos hablando, ¿sí? Al finalizar todas las clases referentes a los pilares, los deberes, las acciones recomendables, y mencionando todos los errores comunes en la oración, al final de esto nosotros vamos a hacer un video explicativo, un video graficando cómo se realiza la oración paso a paso, cómo se realiza la oración tal y como está contemplada en la sunna sahihah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió y nos dijo: cuando vayan al suyud, colóquense en una buena postura, y que ninguno de ustedes extienda los brazos como lo hacen los perros. Y este hadith también está en las enciclopedias del Imam al-Bukhari y del Imam Muslim. Entonces, colocarse en buena postura significa que el cuerpo no esté contraído ni demasiado estirado. Esto es otro de los errores. Las personas, cuando están haciendo suyud, están demasiado contraídos, y en ocasiones hay otras personas que están demasiado estirados, y no se debe realizar de esa manera. Recordemos que las manos deben estar puestas en el suelo a la altura de nuestros hombros o de nuestros oídos, pero no más allá. No puedo estar haciendo suyud yo con los brazos por acá, casi como si estuviese echado en el cuerpo, ¿sí? Es parte de la sunna levantar los codos. Cuando yo voy a hacer el suyud, debo levantar los codos con mis manos hacia adelante, ¿sí? Separar los brazos del cuerpo. No debo estar así, sino debo estar así. Separar los brazos del cuerpo y levantando los codos. Es así como yo debo postrarme, ¿sí? Separando también el abdomen de los muslos. No debo estar contraído, debo estar con buena postura. Separando el abdomen de los muslos. Y separando también los muslos de las pantorrillas, ¿sí? Separando los muslos de las pantorrillas.
Como les dije hace un momento, todo esto lo vamos a graficar paso a paso en un próximo video, ¿sí? Ahora, en la medida de sus posibilidades. Si una persona no puede hacerlo por algún impedimento, recordemos que el Islam incentiva la sencillez en la práctica del din. Allah, alabado sea, dice: la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga un alma con más de lo que puede, ¿sí? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah quiere para ustedes lo sencillo, no lo dificultuoso. Entonces, por eso mismo recuerden que uno de los pilares o el primer pilar de la oración es estar de pie si se puede hacerlo o si no se tiene impedimento para hacerlo, ¿sí? Ahora, todo esto que he indicado es sin exagerar y a la vez sin incomodar a los demás orantes. Si al lado mío, si estoy rezando en una fila, el abrir mis brazos bien, levantando mis codos, incomoda a los demás orantes, entonces debo hacerlo de manera en la cual no exagere mis movimientos, incomodando a aquellos que están a mis costados, ¿sí? Otro de los errores, y el último que vamos a mencionar en esta breve transmisión, es el hecho de no seguir al imam en los ritos de la oración. Esto es un gravísimo error. Repito, el último error de esta clase es el hecho de no seguir al imam en los ritos de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ejemplo está en, por ejemplo, adelantarse al imam, ¿sí? Adelantarse al imam. El imam recién va a decir Allahu Akbar para ir al rukú y ya la persona que está rezando detrás del imam ya está inclinado. O el imam está en el rukú y recién va a decir Semi Allah y ya el orante que está detrás del imam ya está de pie otra vez. Y esto no debe suceder. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Ju'ila al-imam liya'umma an-nas. El imam ha sido puesto para ser seguido, para dirigir a la gente. Entonces, y en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si el imam dice Allahu Akbar, digan Allahu Akbar con él. Si se inclina, inclínense con él. Si se levanta, levántense con él. Y si se postra, póstrense con él. Pero uno no debe adelantarse al imam. De la misma manera, tampoco debe retrasarse demasiado en el seguimiento al imam. Este es otro de los grandes errores. El no seguir al imam en los ritos de la oración. Como por ejemplo, lo que ya acabo de mencionar, adelantarse al imam, realizar los ritos de la adoración. Cuando digo los ritos me refiero al qiyam, el rukú, el suyud, el yulus, el tashahhud, todo lo de la oración. Realizarlo al mismo tiempo que el imam, o retrasarse, o adelantarse, ¿sí? No se puede hacer tal cosa. Insisto una vez más. Si el imam está en el qiyam, termina de recitar el Fatiha y termina de recitar otra sura y está recitando sura al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Y cuando va a decir Allah, ya hay unas personas detrás en la fila que ya están inclinados. Eso está mal. No debe adelantarse al imam. O el imam dice Allahu Akbar y él, mientras el imam está diciendo Allahu Akbar, él está diciendo a la vez. Y mientras el imam se está inclinando, él se está inclinando a la vez. No debe hacer al mismo tiempo que el imam. Debe hacerlo después del imam. Pero hay que mencionar también que hacerlo después del imam tampoco significa que hay que retrasarse demasiado. De tal manera que si el imam está de pie y va a realizar el rukú, una persona, porque no completó la recitación de la sura, que ojo, no es un requisito que él complete la recitación de su sura, él debe seguir al imam. Pero hay personas que se quedan aún de pie mientras el imam se va al rukú. Y cuando el imam ya está levantándose del rukú, él recién va al rukú. Y cuando el imam ya va al suyud, él recién se va levantando.
y cuando el imam ya casi está levantando el suyud, él recién va y eso está mal, ¿sí? Uno debe hacerlo después del imam, pero no debe retrasarse en demasía, no debe exagerar su retraso al imam, ¿sí? Si no, entonces ya no está siguiendo al imam, y esto puede ser también un anulante o un invalidante de la oración, ¿sí? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dijo, y lo repito, ciertamente se asignó al imam para ser seguido. Esto lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ciertamente se asignó al imam para ser seguido. Por lo tanto, si pronuncia el takbir, pronúncienlo ustedes también. Si se postra, póstrense también. Y cuando levante la cabeza, levántenla también ustedes, ¿sí? Y este es un hadith sahih también que está en las enciclopedias del imam al-Bukhari y del imam Muslim, ¿sí? Ahora, y también dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso no teme uno de ustedes que por levantar su cabeza antes que el imam, Allah cambie su cabeza por una cabeza de burro? ¿O que cambie su apariencia por una apariencia de burro el día del juicio final? ¿Acaso no temen que Allah subhanahu wa ta'ala haga eso con ustedes el día del juicio final? Solo por adelantarse al imam, solo por levantarse antes que el imam, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, estos son los errores que se cometen en la oración que vamos a mencionar el día de hoy. Que Allah subhanahu wa ta'ala, y de hecho todavía nos queda una cuarta clase sobre los errores comunes y nos queda también una quinta clase. Nos quedan 2 clases más sobre los errores que suelen cometerse en la oración. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de los que se benefician del conocimiento útil y de los que se iluminan con la luz de Allah subhanahu wa ta'ala. En este punto nos vamos a detener. Inshallah, en la próxima clase vamos a seguir hablando de los errores que se cometen durante la oración, parte 4. ¿Sí? Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.